Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 20:01, hoy lunes, amigos, arranca La Máquina de Pensar. Espero que haya pasado un fin de semana agradable, estuvo muy lindo, la verdad que más allá de un poco de una garúa, anduvo bien la cosa y hoy arrancamos en una semana, amigos, en La Máquina de Pensar. Que no tiene un tema único, pero tiene no sé, estuve viendo y por esas casualidades vamos a hablar, obviamente, durante toda la semana de libros, pero hay muchos libros, no sé por qué, coincidió, esas cosas de la vida, muchos libros con dibujos, novelas gráficas, muchos libros de arte. Hoy hablaremos con Mario Delgado Paraín sobre su último libro, que es un libro que tiene ilustraciones, tiene dibujos de cómic. El martes vamos a recibir a Carlos Liscano, que tiene dos libros en el cual los dibujos, las pinturas tienen que ver, y la historieta, digamos, o la tira cómica. Uno de ellos es Viaje a la Noche, que es en torno a pinturas de Liscano, y el otro es el Tarumba en Viva el Pollo, que es una especie de Tarumba, es un personaje de él, y es una especie de tira cómica, ¿no? El miércoles vamos a estar con Abel Alves, para un guionista de un cómic que ganó los fondos concursables en 2013, se llama Sangre y Sol, es una historieta muy larga, una novela gráfica, hay que decir, de 150 páginas casi, que se desarrolla en Japón, increíblemente en la época de Meiji, cuando se abre la modernización, y bueno, y hay un cónsul uruguayo, no, español, metido en medio de la mafia y la yakuza, en Sangre y Sol. Y el jueves vamos a hablar vamos a hablar de libros, que bueno, sí, también tienen dibujos, pero en estos casos son libros digitales. Con Valeria Iglesias hablaremos llamándola a Buenos Aires. Va a haber más cosas. Esto simplemente para decir que iba a haber esta semana libros y muchos libros con dibujos. Para arrancar ya la semana de esta semana que no está dedicada a nada, pero vamos a hablar de libros. Y un libro que es un libro paisado y que tiene una cuestión muy de historieta, que se llama La Fábula del Tucutú Real y mucho más, ¿no? El título es más largo. Vamos a darle la bienvenida acá a La Máquina de Pensar a Mario Delgado Aparaín. Mario, ¿cómo andás? ¿Estás ahí? Hola, Pablito. Un placer de estar contigo. ¿Cómo andás, Mario? Bien, expectante. ¿Cómo es recibido por el público ese engendro? Este libro es un libro, hay que decirlo, inclasificable, podría decirse, que es inclasificable, sí. La fábula del Tucutú Real, contada por un cronista de Indias que casi no cuenta el cuento. Tiene una serie de dibujos de Ignacio Calero, y yo decía que eran del estilo del cómic clásico rioplatense, pensando en aquellas dibujos del Tony, de D'Artagnan, aquellas historias de Robin Hood, realmente me hicieron recordar a eso, ¿no? ¿Y te gustó? Me gustó, y vamos a ir a la parte que tuvo que ver usted en esto. Esto es un cuento que es desopilante. La idea es que sea un humorismo desopilante, pero aparte me sorprendió, y lo iba leyendo, y lo he leído varias veces, me costó seguir la estructura, no se sabe, parece como que yo dije que era una estructura radial. El cronista va contando algo y se para, y vuelve a contar algo desde otro punto y de vista y se para. Sí, como pensé que así es la vida nuestra, ¿no? Desordenada a la hora de pensar, pero a veces empecinada a la hora de atar los cabos sueltos, ¿no? Yo no sé si eso se logra, pero la idea es que sea una historia entretenida, ¿no? Una especie de sátira del bagaje y conocimiento que tenemos casi todos, en particular lo de mi generación, ¿no? No, pero aparte hay una especie de sátira también de lo que serían las crónicas, ¿no? De las crónicas. Los cronistas de India eran muy barrocos, y esto hay cierto barroquismo en que va contando. Hay que dar. Por eso es que el narrador avanza y después se para y vuelve a avanzar desde otro punto de vista, y después se para y vuelve en el otro capítulo, porque es un mundo que hay que explicarlo, ¿no? El inicio incluso y el final de la historia
por cómo lo presentó el dibujante, eso tendríamos que hablar con el dibujante, me hizo acordar también a Asterix, ¿no? Asterix Sí, y Obelix. sí. De hecho, es casi que una idea emparentada, ¿no? A mí siempre me gustaron esas historias míticas de las regiones, ¿no? De las regiones del mar desconocido, de la tierra incógnita, de lugares por descubrir, eso que nos despiertan no solamente las ganas de enterarnos más, sino hasta las ganas de aventurarse a los viajes, ¿no? Mario, ¿vos tenés una radio cerca prendida, no? No. ¿Y ese es es inalámbrico el teléfono tuyo ese? Porque está acoplando. Sí, puede ser, sí. Hay una sí. acopla. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Te podemos llamar y llamamos al fijo? Es que estás hablando con el fijo. ¿Estás hablando? Entonces el acople ya está nomás, o sea que es así. Sí. No sé cómo se soluciona, acá me dicen que no, que podemos llamarte al celular capaz. A ver, vamos a probar el celular. Dejar un poquito, me acerco a la base. A ver. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora está bien. ¿Sí? Ahora está bárbaro. Bien. Bueno, ahora sí está bárbaro, Mario. La cuestión de Asterix y Obelix era lo mismo, era ir a un mundo y donde hay una gran ironía, se ríe y se parafrasea el latín y se va cambiando estas cosas, pero acá la apuesta es mucho más grande, o sea, donde antes Asterix era un pequeño lugar de la Galia, acá es un pequeño lugar del Virreinato de la Plata, que es, es Uruguay, es el Gran Tacuarembó. El Gran Tacuarembó, y dentro de la gran región del Gran Tacuarembó está Lambaré. Exacto. En realidad Lambaré existe y está a unos 30 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó hacia la frontera con Brasil, a unos 12 kilómetros de Massoyer, digamos, ¿no? ¿Y está cerca del paso de los toros a Berdinangus? No, eso ya es región de los indios Asandri. Después está el pueblo Asandri, la cueva del oscuro Illuminati y los Guaycurú. Y los Guaycurú, sí, que están liderados por el gran cacique Yaguarí, ¿no? Yaguarí, que me enteré hace muy poquito por otra cosa, que es una calle acá en Montevideo. Sí, pero en realidad Yaguarí era uno de los Guaycurúes que seguían Artigas y era un cacique, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, pero después, incluso, te diré más, uno de mis mejores amigos es un descendiente de él, ¿no? Es más, le decimos el gran cacique. Y él no se resiste, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho la idea de trabajar sobre esa región, inspirado por la aldea de Asterix, pero sobre todo también por Tolkien y las tierras altas y todo su mundo con su tipografía, a la hora de dibujar los mapas, y también la nomenclatura de los lugares absolutamente inexistentes. La idea de que es toda una ficción, como en Tolkien, la Tierra Media y las tierras altas, en fin, esa idea de que hay todo un mapa, una geografía con ríos, quebradas, todo está inventado, ¿no? En este caso no, en este caso hay como una deformación a partir de Gran Tacuarembó, pero después no hay, los pueblos Asandri, mencionás a los helvéticos, yo me imagino que son gente de Colonia, ¿o no? Exactamente, son helvéticos. Y también viven de la producción caprílica, es decir, de la cabra. Tienen tambos de cabras enanas de Gabón, y dentro de su producción también está un revolucionario perfume que llegó a encantar y a convulsionar
las cortes europeas, ¿no? Sobre todo a nivel de las damas, por supuesto. Ese era el capricho de cabra. Capricho de cabra. El capricho de cabra número 33. Y acá estamos hablando, digamos, hasta ahora de lo que sería el contexto, digamos, real con indios y en la cronista de las Indias, del narrador. Pero hay otro personaje principal que es el oscuro Illuminati, que tiene que ver con el mundo de los tucutucu. Como que aquí este mundo indígena, que a veces recibe visitas del Imperio Brasilero, de los bandeirantes, de los fascineras. Sí. Pero a su vez el tucutucu que es plaga en toda la costa del río Uruguay, en las provincias argentinas de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, hasta el Chaco, es plaga. Se caracteriza por excavar galerías subterráneas y comen las raíces de las plantaciones. En este caso la diferencia de este tucutuco es el tucutuco real. El otro es el tucutuco ordinario, digamos, ¿no? Y se caracteriza por ser un mamífero inteligente, capaz de mantener conversaciones muy entretenidas, con los guaycurúes, hasta que fueron quienes lograron domesticarlo. Capaz de mantener apasionantes discusiones sobre acertijos, crucigramas griegos y otros temas de interés hasta altas horas de la madrugada. Exactamente, sí. De gente como enamorada del conocimiento, y en particular el líder, que es ya de una edad insondable, ¿no? En realidad casi toda esa gente es muy longeva. El gran cacique Yaguarí, por ejemplo, tiene alrededor de 133 años y es de una apariencia juvenil, muy fortachón. Y cuando pasó por allí el sabio Charles Darwin, camino de las Islas Galápagos, pasó por ahí por Tacuarembó, y se quedó asombrado de la contextura física del gran cacique y dijo que realmente los 133 años no los representa. No representa, no parece que tuviera tanto. Incluso se habla del Viejo Testamento, se cuenta que hay un Matusalén Guarí tercero, que no pudo sobrevivir a los escarceos amorosos de la reina egipcia, obviamente ya sabemos cuál es la reina egipcia, y al igual que su primer antepasado, Matusalén Guarí falleció de un mal irreversible vinculado al hígado, faltándole apenas 33 años para llegar a los 1000, cuando todavía tenía un promisorio futuro por delante. Pero desgraciadamente el muchacho no pasó de allí, y eso se comprueba en el Génesis, donde se informa que, se informa cualquiera lo puede ver. Sí, esto es una información para que los que quieran saber de los yaguarí. Claro. Y Charles Darwin pasa varias veces también por acá, ¿no? Sí, además estuvo la primera información que tuve en mi vida sobre Charles Darwin es cuando pasó por Minas. Y incluso salió una información en un diario de la época que era con titulares un inglés que se lava la cara. ¿Mira? Sí, entonces te parece que se quedó en una pensión ahí cerca de la salida de la ciudad y se levantaba muy temprano y se agenció una palangana con un trípode de hierro y ahí se lavaba la cara y la gente, los niños sobre todo, lo rodeaban para ver cómo se lavaba. Esta fue la primera vez, y eso está documentado. Sí, llamaba la atención. Sí. Por eso Darwin pasa por acá en esta saga, en esta gesta del cacique Yaguarí, y en un momento dice, este aborigen ni por asomo representa la edad que tiene, ¿no? 133 años. Exacto, sí, es verdad. Estos los Yaguarí, obviamente son indios, pero son indios raros porque están vinculados también con
con los vikingos. Los vikingos también pasaban por ahí. Lo que pasa es que ahí esa tierra de Tacuarembó es un centro brutal, ¿no? O sea, es uno de los es una especie de los epicentros del continente, ¿no? Sí, 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 por sí. muchas razones, pero la principal es esa, el vínculo con la vieja Europa a través de los vikingos que llegaron ahí, el rey, incluso el hijo del rey Harald, Harald Knorr Gustafsson, y Harald Knorr fue él el que inmortalizó en esa región el caldo de mulita. Sí, en cubitos. El cubito. Los famosos cubitos Knorr. Exactamente. Y en Tacuarembó, ya que nos están escuchando ahora de Tacuarembó, también mandamos un saludo a la gente que nos está escuchando de Tacuarembó, porque yo sé que ahí en el Eden Valley nació un célebre cantor, y hay es un centro inagotable, digo. En este caso, vos lo que haces también acá en este libro, ese centro lo ves desde el punto de vista desde subterráneo, ¿no? Por los tucutucos, que se llena de tucutuco en algún momento, que son los que ayudan a estos yaguarí. Incluso mucha de la documentación que ha sido acopiada por el sabio Illuminati se guarda todavía en los sótanos de la iglesia de San Frutuoso, ahí en Tacuarembó. Sí. Y lo asombroso de los túneles de los tucutucos es que trascienden fronteras, es más, pasan por debajo de la capa oceánica. Sí, algunos llegan así. Y salen allá, uno por ejemplo de ellos sale justo donde hoy está la estación Waterloo en Londres, ¿no? Y ahí, algunos salen en Egipto también. Sí, pero ahí en Londres se encuentran fueron contemporáneos en la época de la apertura inicial de los túneles con los tucutucos anglosajones. Sí, ¿no? Los RTF. Los RTF, sí, los Royal Tac-Tac. Tac-Tac, claro, los Tuk-Tuk Force, ¿no? Sí. Eran los que acompañaban a la RAF, ¿no? A la Fuerza Aérea de la RAF. Exactamente, sí, además eran gente muy dominante, de pretensiones colonialistas subterráneas, ¿no? Pero no tuvieron suerte. Sí, ellos querían acceder, parece que con el tucutuco real británico, ¿no? Acceder por túneles de una sola mano, por debajo del continente perdido, a la Atlántida y a algunos balnearios como Salina, Marinda y Los Titanes. Sí, y otros balnearios más de la Gold Coast, ¿no? Sí. Pero lo que no dijimos de las grutas, y vamos a una pausa, pero ahora quiero decir de las grutas, que me parece fundamental, todos estos túneles, estas cuevas umbrías, estas intrincadas redes que hay a nivel subterráneo, sobre todo el tucutuco la usa para copiar las reservas, ¿no? Las reservas del alimento. Claro, lo más importante que usa el tucutuco, que es las galletitas María, alimento crocante sin el cual no puede sobrevivir. Exactamente, el oscuro Illuminati fue el introductor de la galletita María, en realidad. Y muchas veces la pasó mal. Por ejemplo, alguien que se quedó asombrado con él fue Julio Verne. Jules Verne, el escritor merovingio. Que lo quiso tener como mascota. Que lo quiso tener como mascota y eso lo llevó a volverse un poco irascible. Claro, se enojó el tucutuco, porque hay que aclarar que estos tucutucos de este cronista de las Indias son como un poco más fuertes que los enanos de jardín, ¿no? Son polentones. Sí, impresionan incluso más que un enano de jardín. Sí, son tucutucos grandes, ¿no? Son grandes, incluso tienen por qué serlo, pues, y creo que ahora se descubrieron algunos restos fósiles de ellos, pero está el tucutuco dientes de sable, que es temible, ¿no? O los tucutucos están en los esqueletitos que hay en torno al faraón, también se descubrieron. Ah, sí, pero esos fueron un casal que no me recuerdo cómo fue a dar al Sinaí, pero esos participaban hasta en las
competencias de cuadrigas, ¿no? Los romanos quisieron imitarlo, pero no pudieron. No pudieron hacerlo, no hicieron las de Ben-Hur nomás los romanos. Y 2000 años antes de ellos, ya colaboraron en la época de Cleopatra y sus muchachos en la vigilancia personal, ¿no? Bien dijiste recién que cuando se descubren los restos de Tutankamón, ya se descubrieron unos 133 esqueletitos que permanecieron leales más allá de la muerte. Claro, al faraón, ahí los esqueletitos, los tucutucos. Una cosa, un descubrimiento de Howard Carter, realmente conmovedor, ¿no? Sí, son descubrimientos que nos van cambiando la forma que tenemos de ver a este amigo amigo de la humanidad llamado el tucutucu. En este caso el tucutucu real. Mario, te voy a pedir que aguantes en línea un poquito, vamos a una pausa y después vamos a ver qué es lo que le ocurre, porque acá está la presentación de todo este centro que es el Gran Tacuarembó, el Gran Tacuarembó, donde van a acontecer una historia terrible, violenta de secuestros en torno a estos hombres, los yaguaríes. Estamos, amigos, conversando con Mario Delgado Paraín. Después de la pausa, volvemos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con Mario Delgado Paraín en torno a este libro, un libro apaisado, a todo color, como se decía antes, La fábula del tucutucu real, contada por un cronista de Indias que casi no cuenta el cuento. Es un libro ilustrado por Ignacio Calero, con unas ilustraciones, con unos dibujos muy, muy poderosos, con mucho movimiento, que obviamente son de raíz del cómic, no son netamente de historieta, no de cómic. Y yo decía que de un cómic más clásico. Estamos aquí hablando con Mario y quedó presentado el panorama del Gran Tacuarembó, donde transcurre todo esto, pero no está presentado el nudo del asunto, aunque en realidad el relato, yo digo, como que va contado desde muchos puntos de vista, digamos, como que se va desde muchos capítulos donde van apareciendo el cerno del asunto, que sería el secuestro, ¿no? Un secuestro de uno de los caciques por parte de estos fascinerosos bandeirantes. Hola, Mario, ¿estás ahí? Sí. Antes que nada, quiero decir que fue una muy divertida experiencia trabajar con Ignacio Calero. Ah, mirá, vamos a hablar después que hablemos con vos, vamos a hablar con Ignacio Calero. ¿Ah, sí? Sí. Porque primero que nada es una gran persona, segundo un gran dibujante, trabaja tuvo años trabajando para Marvel y es ese equipo que delinea el perfil de los superhéroes, ¿no? Claro. Linterna Verde y otros cuantos, ¿no? Y sí, nos gustó muchísimo entrar en esa aventura de los fascinerosos que secuestran a un cacique guaycurú que vive con su toldería en las orillas del río Guaíba, cerca de Porto Alegre. Y ahí la mujer del cacique lo embarcó en una aventura, porque a él llegó a sus oídos la fama del perfume que fabricaban los indios Sassandri, el Capricho de Cabra. Capricho de Cabra número 33. Sí, muy superior a otros perfumes, como la colonia Echepare, por ejemplo, ¿no? Perfume que dicen que enloquecen a las gringas del norte. Exactamente, pero era una locura capaz de cualquier desmán esas chicas, ¿no? Y cuando va hacia el sur el cacique Cauticlor, es sorprendido por estos bandeirantes armados hasta los dientes, que era el famoso Teach Morrison Goncalves Mato. Teach Morrison Ventos Goncalves Mato,
y Gary Jones Coitiño Grosso y sus secuaces. Exactamente. Que en realidad es el diminutivo Tich Morrison de Ticholo Morrison. Claro, Ticholo Morrison. Y Gary Jones es Garoto Jones, ¿no? Garostiño y Ticholiño. Ticholiño, cuando eran delincuentes juveniles. Claro, cuando eran infantos juveniles, ¿no? Ahora son hombres, uno lo imagina, llenos de, surcados por cicatrices y llenos de polvo. Claro, parecen salidos de una película de Sergio Leone. Exactamente, del Spaghetti Western, que yo digo que acá hay mucho de Spaghetti Western también, esa exageración que tiene el Spaghetti Western. Exactamente, gente que no se equivoca a la hora de disparar un tiro, ¿no? Sí, no, gente que no tiene alma, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que... Sí. Capaz de todo por 133 quesos de cabra enana y un par de barriles de capricho de cabra, número 33. Sí, fue una aventura muy dura. No llegó a ser sangrienta, afortunadamente, pero sí que sembró el terror, ¿no? Porque esta gente era capaz de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, por ahí anduvimos, ¿no? La diferencia está en que esta fábula, a mí siempre me gustaron las fábulas, ¿no? Sobre todo porque fueron transmisoras de valores, ¿no? Desde Esopo, de La Fontaine, hasta Goytisolo, ¿no? Pero esta no tiene moraleja, ¿no? Esta no tiene moraleja. Pero antes de hablar de la moraleja, que en realidad tiene una moraleja, pero es un poco a la inversa, ¿no? Sí, es sesgada, sí. Es una moraleja subterránea, como lo son los tucutú. Exactamente. La moraleja es dice, no se encontrará lamentablemente en esta fábula, tal vez por esta impericia insuperable de los cronistas de indios, será una enseñanza moral, lo que no encontrará, ¿no? Pero hay una especie de consejo. Sí, de un sibarita renacentista, Fray Luchino di Sepúlveda. Exactamente, hay varios frailes ahí que como el otro que vive bien, el que guarda los archivos en la iglesia de San Fructuoso, también el fray Escayola. Fray Escayola, claro, sí, esa Escayola, sí, que después tuvo una descendencia muy muy importante en Tacuarembó. Exactamente. Sí. Una de las cosas que a mí más me gustó del libro es una que ya te lo comenté fuera de micrófonos, cuando aparece en la recurrencia de las galletitas María, ¿no? Una y otra vez, cada vez que aparecía, no sé por qué me causaba mucha gracia a ver a esos tucutucos recios, ¿no? Y amenazantes. Y eso fue, ¿no? Claro, eran tan determinantes las galletitas María como alimentación, que eso fue lo que frustró la gran aventura de él, Ojuro Illuminati, cuando a la hora de la reconciliación de la relación entre Julio Verne y él, Julio Verne, atendiendo a su habilidad para establecer la red de túneles, le regaló el manuscrito del viaje al centro de la Tierra, ¿no? Pero el pobre fue un esfuerzo demasiado grande para un tucutucu de la edad de él. El Iscuro dice que debió suspender la excavación, dice la gente, ¿no? A los 3.333 metros tuvo que retornar a la superficie debido a la ausencia de alimentos crocantes en aquellas profundidades. Exactamente, sí. Y a la severa arritmia provocada por el esfuerzo desmesurado para un tucutucu de su edad. Eso. Pero él emergió diciendo, hermanos, volveré a Lambaré y seremos millones. Sí, como el mariscal Montgomery, más o menos, ¿no? Que claro. Volveré y seré millones cuando lo derrotaron en las Filipinas, ¿no? Exacto. Entonces, por eso hay el tema de las galletitas María. Y una cosa que a mí yo quería simplemente decirte que también me gustó, era cuando cada vez que usás, todos estos caciques tienen nombres indios.
Y entonces, claro, significa, los nombres indios significan muchas cosas. Por ejemplo, Daniguarí, que es uno de los caciques, dice en dialecto ayandri, significa muchacho alto y amigo de las cabras. Exactamente, sí. A mí siempre me impresionó me acuerdo que la primera vez que me impresionó o por ejemplo, el cacique Joaquín Guarí, que en Guaycurú arcaico significa hombre que le ronronea a los caballos. Eso, exactamente. ¿Te acuerdas que había una película con Robert Redford, que el hombre que le murmuraba a los caballos? Sí, que de los caballos, sí. Le ronronea. Claro, después está el cacique Duranguarí, dice que en Guaycurú antiguo significa veloz y astuto hacedor de la ley y de la trampa. Sí, cierto. Este es un especialista en el derecho consuetudinario a la hora de resolver los conflictos entre los Guaycurú y los tucutucos, ¿no? Claro. Que había 2 por 3, y que también era muy especialista en la mediación, como esos mediadores que tratan de convencer al delincuente que tiene rehenes, por ejemplo, de que desista de eso, porque es muy feo eso, andar secuestrando gente. Claro. Parte de los caciques dicen que su política es no negociamos con rehenes. Exactamente, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que le dio el mayor prestigio al gran cacique, ¿no? Durante un siglo casi prohibió terminantemente el ejercicio del trueque, ¿no? El ejercicio del trueque. Bueno, pero entonces, ¿qué significa todo esto? Mirá, Mario, ahora me pongo serio en tu escritura. Digo, vos, lo último que publicaste antes fue El hombre de Bruselas, y anterior, Vagabundo y errante. Y ahora la fábula de Tucutucu Real. No, pero ese fue... Yo siempre quise hacer algo por el estilo, y de hecho con Luis Sepúlveda hicimos... Cierto, lo de los hermanos Grimm, sí. Los peores cuentos de los hermanos Grimm, que es un disparatario eso también, ¿no? Pero en este caso, si hay algo que a mí me deslumbra a veces con gente poco conocida o que recién la conozco, es qué fácil es desencadenar el mecanismo de la asociación de ideas para fabular, ¿no? La gente tiene una tendencia a fabular que la reprime. La refrenan, y los escritores también la refrenan, ¿no? La refrenan mucho, ¿no? Exactamente. Yo creo que, aunque te parezca increíble, uno de los primeros que se dio cuenta y lo dijo fue Onetti, que tipo menos fabulador que ese. Sí, ¿no? Claro. Pero creo que lo dijo cuando empezó con la primera versión de Don Juan el Zorro, Paco Espínola. Bueno, que Paco Espínola sí tenía esa vena, ¿no? Exactamente. Esa beta que en realidad parece como un poco disparataria, pero llega a extremos de surrealista, ¿no? Casi de surrealismo. Sí. Y yo creo que es muy bueno, muy sano, tratar de rescatar y perpetuar lo más que se pueda la capacidad de sonreír, ¿no? No, sin duda. Porque como decía Alfredito Citarrosa, a la vida hay que destragediarla, ¿no? Y la única forma de haber inventado ese verbo, de destragediarla, es a través del sentido del humor, ¿no? Ser irreverente, ser irrespetuoso, ser transgresor con la palabra, pero siempre a un nivel en donde se pueda, que permita construir un lenguaje, ¿no? No, y hay que permita estar en un mundo, ¿no? En este caso es un mundo que es cerrado en sí mismo, que es el mundo de la ficción. Y vos mencionaste a Onetti, y digamos, vaya si no es el maestro Onetti, por lo menos para los uruguayos, para los latinoamericanos, de crear todo en torno a algo inventado, ¿no? Él, Santa María, se hizo un planito, y una de las cosas que más le gustaba a él, a Onetti, era, después de hecho el plano y la plaza y todo, después era cambiar
las estatuas. Las estatuas estaban acá y después aparecían allá. Sí, Y ¿no? es esa idea de que yo manejo esto y bueno, en el fondo lo manejo yo, ¿no? Es un verdadero demiurgo Claro. de la creación, ¿no? Ujú. Y yo creo que eso es muy lindo, ¿no? Es muy lindo. Yo mientras escribía eso, yo nunca pensé en publicarlo, sino Ajá. en leerlo con los amigos. Claro, ¿no? claro, sí, Nos vos lo mandas. divertíamos Sí, muchísimo. sí, sin duda, es Y, muy y gracioso. cuando empecé a preocuparme, cuando vi que aquello se aproximaba a una publicación, Ujú. y no me costaba nada imaginarme la reacción de algún lector, decir, ¿cómo puede este tipo estar escribiendo semejante disparate? Un hombre serio, ¿no? No, es algo que también yo creo que es muy uruguayo, me parece a mí muy uruguayo, por lo menos yo creo que es esa capacidad que tenemos a veces, sobre todo los adolescentes, de estar sentados en una esquina y estar volaseando, ¿no? Sí, O en un bar, ¿no? Un boliche, ¿no? Empezar así y empezar todo en plan serio y terminar en cualquier lado, ¿no? exactamente, divagar en el Ujú. mejor de los sentidos, ¿no? Ujú, ujú. Y esa es una característica que tenemos los uruguayos, también lo tienen los argentinos del Sí, interior, sí, los argentinos del interior también, sí, ¿no? sí. No en vano, Sí. Fontana Rosa, Fontana Rosa, ¿no? Sí, que empiezan hablando en serio y terminan en cualquier, ¿no? Las historias terminan siendo demenciales, ¿no? Demenciales, Yo creo que formidable sería que un día pudieras invitar a algún actor que sea capaz de leer Ujú. Un día perfecto. Un día perfecto, muy buen cuento, muy lindo ¿Verdad? cuento, muy lindo cuento, sí, muy lindo cuento. Divertidísimo, Muy lindo y cuento, donde sí. está Ujú. en toda su dimensión esa capacidad de fabular que tenemos, ¿no? Ujú. Con lo cotidiano, Ujú. ¿no? No con situaciones exóticas, ¿no? Sí, Sino con lo y cotidiano. de costumbre, está bien. Mario, nada, te agradezco esta charla, vamos a ir terminándola porque después voy a hablar con este hombre llamado Ignacio Calero en el bloque anterior, el bloque posterior, nada, un gustazo hablar con usted y nada. Bueno, muchas gracias por... Yo pensé que iba a venir con un paquete de galletitas María, pero bueno. Están tan escasas, ¿vio? queda como deuda. Sí. Bueno, saluda al tucutucu y al gran cacique Yaguarí. Bueno, un abrazo muy grande y un saludo caluroso a los oyentes que siguen la máquina de pensar con la finalidad de pensar. Bueno, no, y a los amigos que nos están escuchando de Gran Tacuarembó también le mandaremos otro paquetito de galletas ¿Sí? María a nombre de la radio. Nos están escuchando, ¿no? Sí, claro que sí, la gente de Tacuarembó está desde diciembre, estamos allá en Tacuarembó. Bueno, Mario, un abrazo grande, che. Un abrazo fuerte, ¿eh? Hasta prontito. Chao, chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora, amigos, en este bloque vamos a darle la bienvenida a Ignacio Calero. ¿Cómo andás, Ignacio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Andas bien? Bien. Todo bárbaro. Estamos hablando con Mario Delgado Paraín, estuvimos hablando de 2 bloques en torno a este trabajo que hicieron juntos, ¿no? Vos sos alguien que dibuja para el exterior, bueno, un hombre vinculado al cómic desde hace mucho tiempo. Esto me parece interesante para los que nos están escuchando, nuestros amigos, estuviste escribiendo para la Marvel Comics, dibujando, ¿no? Y ahora Sí, yo hace tiempo que me dedico para el exterior, mayoritariamente. Sobre todo para el mercado norteamericano. Y en el 2012 me empezaste especializo. en las DC, con DC también a trabajar con DC. Sí, trabajé, por suerte tuve oportunidad de trabajar con las dos, que son las más grandes de allá, Claro. y bueno, experiencias que uno va teniendo. No, y aparte son las 2 grandes y aparte como que tienen cada uno dos estilos diferentes, Sí, ¿no? sí, Totalmente. son distintas formas de encarar el asunto,
Pero bueno, entre ellas dos se reparten un poco el mercado de allá. Claro, y en este caso yo decía de atrevido, escribí incluso diciendo que cómo abordaste vos la historia, estos dibujos, me decía acordar mucho al cómic más clásico del Río de la Plata, ese que uno veía en los 70, digamos, y las historias de Robin Hood, que tuve el placer de entrevistarlo una vez. Claro. Sí, un poco fue eso, tratar de abordar una estética que fuera, por un momento se pudiera poder ser serio, ¿no? Cuando se ponía seria la historia, y por otro momento que pudiera ser lo suficientemente versátil para que fuera cómica o tuviera su grado de comedia, el estilo gráfico para representar la historia de Mario, que tiene mucho humor, mucho de caricaturesco, y utiliza un poco de ese balance, ¿no? Caricaturesco es cierto, pero lo que me llamó la atención de tus dibujos eran que no propenden a la caricatura, sino que al contrario, están dibujados, desde el realismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los tucutucos, que podían ser muy caricaturizables, tienen la cara de un tucutuco, no sé, de un que está agrandado. No quería caer en un lugar común. Se trató de jugar y con los lugares comunes, y tratar de aportar otra óptica, que fue un poco también lo que intentaba, o lo que hizo Mario con el libro. Intentó, dentro de por ciertos caminos, aportar algo diferente. Y lo mismo traté de hacer el apartado que me tocaba a mí, lo gráfico. Que fuera algo que no cayera en la caricatura, que fuera como si fueran otro personaje más común y corriente. ¿Qué es lo que eran? Los tucutucos, lo único que lo diferenciaban mucho con los restos de personajes es que eran, tucutucos, pero después se manejaban o se comportaban igual, eran como un tipo más. Esa era un poco la parte de la gracia de los personajes. Y es parte también de la fábula, ¿no? En la fábula, una zorra habla, una cigüeña habla, y están más bien humanizados, antropomorfizados. En este caso son tucutucos parados, pero también te pregunto si fuiste consciente, ¿no? Porque claro, cuando dijimos cómic de los 70, también algo que a Mario le gusta mucho, creo yo, que es el spaghetti western, ¿no? De Sergio Leone, ¿no? Sí. Tenía mucho esa... Es más, la historia fue mutando, ¿no? La historia fue modificando a través de la editorial, o oriental, y al principio tenía mucho de ese contenido de western, y mucho de esa... Me imaginaba menos yo de una especie de western tipo con ese clima más cercano a la frontera, a Río Grande, todo eso, ¿no? Claro. Muy rico, muy parecido al western norteamericano, pero al mismo tiempo bastante diferente, con sus propias características. Y fue cambiando y se fue convirtiendo en una historia un poco más global, más abierta, más amplia, y ahí hubo que poner otro tipo de elementos. Pero sí, desde el principio lo asumimos como eso, como una fábula en plan western. En plan western. Está bueno lo que digas, está bueno pero en plan western delirante, porque hay un detalle que el spaghetti western siempre al final tendió y terminó delirando, ¿no? O sea, terminó haciendo comedia. Claro, porque eleva las cosas al máximo exponencial, lo que debería ser, por ejemplo, el pistolero. Claro. Y no es un tipo que te agarre un tiro ni en broma, y todo así, es como todo un poco a la N, como se va en los espaguetis. Claro. Y como lo hizo Tarantino, también, ¿no? Tarantino la llevó un poco hacia la parodia, ¿no? Un poco, a veces jugando con eso, lo llevó ya a extremos, ya tirando medio graciosos, ¿no? Sí, no, pero yo creo que el Spaghetti Western también terminó en eso con Trinity y todo, terminó haciendo comedias. Se va un poco a veces, generalmente iban optando por lugares más serios, lugares más graciosos, más tirando comedia. Ignacio, me quedan unos minutos, pero me interesa porque vos fuiste, al ser, digamos, el coautor de este libro, fuiste recibiendo los manuscritos de Mario Delgado Paraín, ¿no? Como te hacía la historia, ¿no? Y yo también recibí, en algún momento Mario me los mandó, y es algo que es una forma de trabajar que tiene él, que es rara, me parece rara a mí, porque te manda una historia que está cerrada, pero después te manda otra que cambia un poco, después te manda otra, y va cambiando la historia. Sí, yo en ese sentido estoy mucho más acostumbrado. O sea, en el trabajo, editorial, al menos en mi caso, me ha tocado cambios, en más que la historia arrancaba para un lado y terminaba para el otro. Claro. Por eso no me sorprendió que fuera tomando otro tipo de cáliz de la historia, porque también hay una cuestión, ¿no? Es como todo producto,
mal o bien, por ejemplo, le pone mucho cariño, lo que sea, mal o bien sigue siendo un producto editorial. Y tiene de repente necesidades editoriales. Acá tratamos de darle el mayor de que se asemejara más a lo que tenía en mente Mario, de llevarlo lo más posible, tanto uno dentro de lo mío, dentro de gráfico, tanto como de editorial. Claro. Pero había cosas que, en fin, que fueron sumándose a medida que uno va trabajando con más gente, ¿no? Y cambió bastante, por ejemplo, la historia de la muchacha, si bien se mencionaba inicialmente, tuvo otro tipo de preponderancia luego, ya en el final. Que de repente era más cortita la anécdota cuando se arrancó el libro, era mucho más cortita, principalmente todo el hecho del secuestro de bueno, yo se centraba en eso, yo por lo menos la tranza para liberarlo. Yo leí por lo menos una de las versiones que leí yo, prácticamente no era tan importante el secuestro o no se desencadenaba mucho, sino que más que nada era descripciones de cada cosa. Luego se le fue ampliando el mundo, mismo la inclusión del mapa, siempre fue una idea que tuvimos en conjunto o que quería mucho Mario y yo dije, sí, tiene que haber el mapa ese al inicio para un poco representar un poco las cosas. Y es como Asterix, ¿no? Asterix y Obelix. Claro, sí, totalmente, era una cuestión de ubicar al lector, bueno, en qué mundo nos estamos moviendo, ¿no? Y es un mundo totalmente distópico, es otra cosa. Totalmente. No sabemos ni en qué tiempo está, que es en la época colonial, sí, ¿no? Aparentemente, ¿Dónde estamos? Es una cosa muy rara. Y ¿cómo se llama? Y sí, se fue ampliando y fue tomando otro tipo de color la cosa. Pero está, creo igual que el resultado se acerca bastante a lo que tiene en mente Mario, y creo que es una historia o un mundo muy rico como para que lo siga de repente, para que luego lo sigan explotando. Para continuar, para... Sí, porque es un mundo muy rico con todo lo que está planteada la geografía, claro, toda la geografía. Los personajes, son personajes que se prestan mucho para que continúe esa historia. Claro, está muy bien. Bueno, Ignacio Calero, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Un gusto, Un abrazo grande a todos por ahí y bueno, que pasen muy bien, gracias por la llamada. Bárbaro, amigos, dale. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Ignacio Calero, el dibujante, que hizo un gran trabajo en esta fábula de Tucutucu Real, editada por Banda Oriental y bueno, pergeñada, creada, imaginada por Mario Delgado Aparaín. Mañana, amigos, vamos a recibir a Carlos Liscano aquí en La Máquina de Pensar para hablar también de varios libros, 2 de ellos por lo menos editados y escritos y dibujados por el propio Liscano. Esto es todo, amigos, hasta mañana.